Tenía solo 31 años y su repentina muerte desató la locura entre sus fans. Estaba en la cumbre de su éxito, las mujeres y algunos hombres la adoraban. Es considerado el primer Latin lover del cine y su leyenda perdura con fuerza. Rodolfo Valentino marcó un antes y después en la historia del séptimo arte, inmortalizando un tipo de hombre exótico que acabó con el estereotipo del héroe que triunfaba en aquel tiempo. Su verdadero nombre era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina. Nació el 6 de mayo de 1895, en la localidad italiana de Castellaneta. Su madre era una francesa de clase media. Su padre, que murió de malaria cuando Rodolfo tenía 11 años, era militar y posteriormente veterinario. Tuvo 3 hermanos. De pequeño, Rodolfo era un niño mimado y problemático. Solía saltarse las clases siempre que podía, hasta que un día su madre lo llevó a una escuela de agricultura, donde finalmente consiguió un título. A los 17 años se marchó a París atraído por la vida bohemia, pero no estuvo por mucho tiempo. Arruinado por el juego y la dificultad de encontrar un trabajo, tuvo que llamar a su madre para pedir ayuda, y así volver a Italia. De nuevo en su país natal, la situación económica en Italia le impedía encontrar trabajo, por lo que su familia decidió enviarlo a Estados Unidos para buscar suerte. El 23 de diciembre de 1913, con 18 años llegó a la Gran Manzana, sin hablar una palabra de inglés. Gastaba más de lo que podía, y cuentan que durante algunos días tuvo que dormir en las bancas de Central Park. Para subsistir, trabajó de jardinero, camarero y no tardó en convertirse en taxi dancer, donde damas acaudaladas le ofrecían generosas propinas a los jóvenes apuestos que bailaban con ellas. Fue en ese momento que nació su reputación como gigoló. Empezó a mejorar sus pasos de baile y trabajó en el lujoso Maxim's de Manhattan, donde se dice que se hizo amigo de la aristócrata chilena Blanca Errázuriz, la cual estaba infelizmente casada con el prominente empresario John de Saulles, y con quien tuvo un hijo. Se desconoce si Blanca y Valentino realmente tuvieron una relación sentimental, pero cuando la pareja de Saulles se divorció, Valentino subió al estrado para apoyar las acusaciones de infidelidad de Blanca por parte de su esposo. Tras el divorcio, John de Saulles utilizó sus conexiones políticas para que arrestaran a Valentino bajo cargos falsos a manera de venganza. Tras el juicio y el escándalo posterior, Valentino no pudo encontrar empleo y sus amistades se alejaron. Poco después del juicio, Blanca disparó a su exmarido durante una disputa por la custodia de su hijo. Temeroso de ser llamado como testigo en otro escandaloso juicio, Valentino abandonó la ciudad y se cambió el nombre de Rodolfo Guglielmi a Rodolfo Valentino. En 1917, Valentino se unió a una compañía de musicales que viajó a Utah, donde se disolvió. Luego, se unió a una producción que lo llevó a San Francisco, donde conoció al actor Norman Carey, quien lo convenció de intentar una carrera en el cine. Valentino y Carey regresaron a Los Ángeles y se convirtieron compañeros de cuarto en el Hotel Alexandria. Valentino continuó bailando, enseñando baile y acumulando seguidoras. Con su éxito en el baile, Valentino encontró una habitación propia en Sunset Boulevard y comenzó a buscar activamente papeles en pantalla. Su primera aparición fue como extra en la película Alimony, pasando a pequeños papeles en varias películas. A pesar de sus mejores esfuerzos, siempre era elegido como villano, como gángster, ya que el joven italiano era todo lo contrario al actor de moda, que por entonces era Douglas Fairbanks, un americano pálido de ojos azules. En 1919, Valentino conoció a la actriz Jean Acker. Ella acababa de terminar una relación con Alan Asimova, una famosa actriz de teatro, y la madre de Rodolfo acababa de morir, por lo que él estaba muy triste. Se casaron impulsivamente a los 10 días de conocerse, pero Jean se arrepintió inmediatamente
y el matrimonio nunca se consumó. La primer gran producción en la que participó Valentino fue Eyes of Youth, en la que interpretaba una especie de gigoló que salía en la última parte de la película. Y ese pequeño papel fue el que llamó la atención de June Mathis. Mathis fue una de las mujeres más importantes y con más poder en el mundo del cine durante la época muda. Era la guionista y ejecutiva mejor pagada de Hollywood en su momento. Ella eligió a Valentino para su próxima película, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Aunque contratar a Valentino no le pareció muy bien a los grandes ejecutivos de la Metro, Mathis insistió y se salió con la suya. Valentino encarnaba a Julio, un playboy argentino, y la película tuvo un éxito descomunal. Fue una de las primeras películas en recaudar $1 millón en taquilla. Pese a las buenas cifras que cosechó la cinta, la Metro se negó a darle el reconocimiento a Valentino, por lo que aún buscaba un papel que le otorgara la fama. Su gran trampolín fue la examante de Gene Acker, Alan Asimova, quien era toda una estrella en la Metro, y lo invitó a coprotagonizar su siguiente película, Camille. Durante el rodaje, quedó cautivado por la belleza de Natasha Rambova, la directora artística que iba a cambiar el rumbo de su carrera. Ella le ayudó a dar un giro a su imagen y lo volvió más sofisticado. De alguna manera, vio en Valentino no solo un gran amante, sino un medio para impulsar su carrera artística, y se volvió la representante del actor. Vivían juntos y sus ingresos no eran muy altos. Rambova le dijo a Valentino que exigiese a la Metro una recompensa justa por los beneficios de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El actor pidió un aumento de $50 semanales, pero le dijeron que era imposible. La Paramount le ofreció entonces $500 por semana para protagonizar junto a Agnes Ayres El Caid de 1921, una aventura de corte romántico. Su papel era el de un jeque árabe que pasea por el desierto y secuestra a una mujer blanca. La narración exótica y el personaje sensual de Valentino fue bien recibido por el público, sobre todo por el femenino. Se decía que la película era tan ardiente que en los cines había médicos para atender a las fans que se desmayaban durante la proyección. La Paramount se dio cuenta que tenía una estrella entre sus manos y empezó a explotarlo. A los 27 años, con su carrera bien encarrilada, decidió que era un momento de casarse con Rambova, así que volaron a México para oficializar su relación. Pero el divorcio de su primera mujer aún no se había firmado y fue acusado de bigamia. Finalmente, sus abogados apelaron al hecho de que su primer matrimonio no había sido consumado y le retiraron los cargos. La tensa situación que vivió en el tribunal con toda la prensa informando sobre este episodio supuso un golpe duro para Valentino. Su siguiente film, Sangre y Arena, en el que interpretaba a un torero marcado por la tragedia, fue un éxito de taquilla. Mientras, la situación con Paramount no pasaba su mejor momento, ya que Valentino se declaró en huelga contra los estudios por motivos económicos, convirtiéndolo en una de las primeras estrellas de Hollywood en exigir con éxito mejores salarios y control creativo sobre sus proyectos. En 1924 filmó Monsieur Bouquet. El vestuario lo hizo lucir muy afeminado y la película fracasó. La prensa se burló de él y el actor respondió furioso: "Se ha puesto en duda mi hombría. Reto a cualquiera a subir al ring para demostrar quién es más hombre". Un reportero de Nueva York accedió a enfrentarse al galán de Hollywood y acabó finalmente noqueado en el cuadrilátero. La película Un demonio santo fue otro fracaso y se vio obligado a firmar contrato con United Artists por una cantidad de $500,000 al año a cambio de prescindir de la relación profesional con su mujer. Rambova se sintió traicionada y se marchó a Nueva York para continuar con su propia carrera. El hecho de que alguien como Valentino hubiese sido abandonado por 2 esposas erosionó su virilidad y se rumoraba su homosexualidad. Incluso se le relacionó con el también actor
Ramón Novarro, pero nada se pudo comprobar. Su carrera volvió al éxito con El Águila Negra en 1925, donde personificaba una especie de Robin Hood ruso. Las salas se llenaban de nuevo. Valentino coronó sus éxitos con su siguiente película, El hijo del jeque, en la que ejercía de padre e hijo. En agosto de 1926, inició una gran gira para promocionar la película. Cuando llegó a Manhattan, comenzó a quejarse de fuertes dolores en el estómago. El 16 de agosto fue ingresado a un hospital. Fue intervenido rápidamente, pero falleció de peritonitis el día 23 de agosto de 1926. Su trágica muerte a los 31 años provocó una histeria masiva entre sus admiradoras. La gente conmocionada lloraba a la espera de poder dar el último adiós a su ídolo. Alrededor de 100.000 personas acudieron a su velatorio. Es considerado el primer gran duelo masivo para una estrella de Hollywood. Además de su legado cinematográfico, Valentino escribió un libro de poesías titulado Daydreams. También grabó un disco llamado Valentino's Renditions, que fue publicado después de su muerte. Rodolfo Valentino tuvo un profundo impacto en la cultura del cine al crear un nuevo tipo de protagonista masculino. Se volvió un mito que al día de hoy todavía significa algo para los espectadores del siglo XXI. Déjanos tus comentarios y si quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.